Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Abraham Arias y este es un mensaje de la Iglesia Casa de Fe en Chihuahua. Este mes estamos iniciando el año con una nueva serie llamada Nuevos Comienzos. Una serie para iniciar el año de la mejor manera, que es buscando la presencia del Señor, buscando un crecimiento espiritual. Si tú anhelas esto para tu vida, escucha este mensaje completo y espero que Dios hable a tu vida de una manera profunda. Bendiciones. Empezamos Isaías 58 del 3 al 5, vamos a empezar, vamos a estar leyendo básicamente todo lo que es Isaías 58 y Isaías 58 nos habla precisamente del ayuno, nos habla acerca de lo que es el verdadero ayuno. Estamos en la serie este mes de enero, lo que se llaman Nuevos Comienzos. Y se llaman nuevos comienzos porque normalmente a veces pensamos en nuevos comienzos y es la manera de cómo puedes superar metas y cómo puedes motivarte más para avanzar en el año y cumplir todos tus objetivos. Pero en realidad cuando hicimos esta serie pensamos en nuevos comienzos en una vida espiritual, nuevos comienzos en una búsqueda con Dios, nuevos comienzos en un borrón y cuenta nueva y decir: este año voy a buscar la presencia del Señor, este año voy a tener un encuentro con el Señor. Y hablamos acerca de eso, de nuevos comienzos. Normalmente decíamos la semana pasada, hablamos de meternos en el río de Dios y sumergirnos profundamente en el río de Dios. Y a veces decimos, hacemos una lista de peticiones el año y decimos: estas son las cosas que quiero meter, que quiero cumplir, que quiero alcanzar. Pero nos olvidamos de alcanzar la mayor parte, que es tener una vida espiritual, que es orar, que es buscar al Señor. Y es la parte que más bendición nos va a traer, ¿no? La mayoría de las personas, como yo te comentaba, tienen esta idea de que el día que yo prospere voy a buscar al Señor, pero es al revés. Tiene que hacer que tu corazón prospere, que tu alma prospere primero, y entonces el Señor prosperará todo lo demás. Isaías 58 del 3 al 5, vamos a leer esto, fíjate. Dice Isaías 58, ahí está en el mensaje, ahí mismo en las diapositivas. Bueno, te lo voy a empezar a leer. Dice: hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, ¿por qué no te impresionas? Hemos sido severos, muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? ¿Con qué clase de ayuno? Con esta clase de ayuno, nunca lograrán nada conmigo. Y es un versículo bien pesado. Yo no sé si te caló al momento de leerlo, pero cuando yo estaba leyendo esta porción, a mí Dios me habló bastante de lo que es el buscar con un corazón correcto y una actitud correcta a Dios. El propósito de este año y de todo lo que hagamos es que lo enfoquemos más en una acción espiritual, que busquemos la adoración como un propósito principal de nuestra vida y no solamente el vivir. Nos acostumbramos al vivir, nos acostumbramos al hacer las cosas a nuestra manera, al continuar, a la rutina y a veces ni siquiera nos tomamos un tiempo para hacer una pauta en el día, para agradecer a Dios por el día, para detenernos y pensar en las promesas de Dios. El ayuno, hermanos, empieza con una adoración de humildad. Es más, la adoración empieza con una actitud de humildad. Tenemos que humillar nuestros corazones. Cuando el corazón del hombre se humilla, la gloria de Dios se exalta. Es un principio bíblico. De hecho, el primer paso para que tú recibas la promesa de la vida eterna es que tengas un corazón humilde. Ese es el primer paso para que reconozcas tus pecados, reconozcas tus fallas, te acerques con el Señor y digas: sí, necesito lo que Jesús ofrece. Es el primer paso. Normalmente la arrogancia, y de hecho no normalmente, es casi siempre, la arrogancia nos impide recibir mucho de lo que Dios nos quiere dar. La arrogancia del creer que somos autosuficientes, la arrogancia del creer que todo se trata de nosotros, que todo se trata de nuestros planes, nos impide recibir mucho de lo que Dios nos quiere dar. La semana pasada compartíamos, ¿no?, la vida en la superficie. Yo les decía que cuando Ezequiel fue llevado en esta visión, y tú, si quieres escuchar el mensaje, te lo podemos compartir,
pero decíamos, en Ezequiel 47 fue llevado a esta visión donde va el río de Dios que fluye del templo y dice, el agua le llevaba a los tobillos. Y yo te decía, muchas veces estamos con el agua a los tobillos, seguimos moviéndonos a nuestra libertad y solamente conocemos la superficie. Y las personas que viven en la superficie, eso es bien interesante, no se atreven a adentrarse a conocer el corazón de Dios ni el corazón de las personas. Por eso se dicen que son personas superficiales, porque solamente están por encimita. Y el tema de hoy acerca del ayuno es que profundicemos en nuestra relación con Dios. El ayuno y la oración bien enfocados es un acto hermosísimo de entrega, de humildad, y es lo mejor que podemos hacer para empezar este año. El tema de hoy vamos a hablar de cómo el ayuno está hecho para crecer espiritualmente. El ayuno es una de las disciplinas. Hay varias disciplinas espirituales. Yo no sé si tú sabías, la oración es una disciplina. Tenemos que orar, tenemos que tener comunicación con el Señor. Sí, la adoración es una disciplina espiritual. Tenemos que tener momentos no solamente de oración, sino que combinemos oración con adoración. La lectura de la palabra es una disciplina. La contemplación es una disciplina espiritual también. El analizar y ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida, meditar en la palabra es otra disciplina, y está la disciplina del ayuno. Y el ayuno es una disciplina importantísima porque es la manera en cómo nosotros reconocemos que necesitamos de Dios, cómo matamos nuestra carne y reconocemos que necesitamos de Dios. En el huerto del Edén, el pecado principal se suscitó por el comer el fruto prohibido. Y ahora, a manera de nosotros una actitud de humildad, es como si regresáramos al momento inicial y dijéramos, esta vez no comeremos y esta vez no lo haremos. Y así como paréntesis antes de continuar, ¿en qué consiste el ayuno? Bueno, dejar de comer alimentos, en este caso, es a tu criterio. Si tú quieres hacer un ayuno de agua, puedes hacer un ayuno de agua toda la semana. Si tú puedes hacer un ayuno de alimentos ligeros, sin nada de proteínas fuertes, como atún ligerito, cosas así, puedes hacer eso. Si quieres hacer un ayuno totalmente de vegetales, puedes hacer eso. O un ayuno intermitente también se vale, ¿no? Que es básicamente no comer durante una o dos comidas y probablemente puedes comer una cena ligera o algo así. Es dependiendo de qué quieras entregar. El enfoque del ayuno no es tanto el dejar de comer en sí, sino el esfuerzo de que estás entregando algo. Si tú eres un niño o un adolescente, también puedes hacer ayuno, puedes ayunar de televisión, de redes sociales, de cualquier otra cosa, de chucherías, ¿sí? Entonces, el enfoque es, estoy entregando algo. O si eres adolescente y dices, no, pues yo quiero solamente tomar agua, pues buena suerte porque tienes escuela, ya entras el lunes, pero también se vale, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Isaías nos habla acerca de esto. Vamos al versículo 1. Vamos a ver 3 motivos del ayuno. El motivo 1 es el arrepentimiento. Y está fuertísimo todo lo que está pasando en el capítulo 58 de Elías. Vamos al versículo 1 y volvemos a leer el versículo 3, del 1 al 3. Fíjate lo que pasa, Isaías 58, del 1 al 3. Dice, grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo de Israel de sus pecados. Versículo 2, sin embargo, se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe a su favor fingiendo que quieren estar cerca de mí. Versículo 3. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionas? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Y les diré por qué. Les contestó, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Y ahí subraya esa parte, dice, aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Y esto tiene un gran significado. Déjame contarte un poquito. A mí siempre me gusta contarte el contexto de lo que está pasando en el libro. Isaías es el profeta que vivió a la mitad del reino de Israel antes de que fueran llevados a Babilonia.
Entonces Isaías vivía en un momento donde había una rebelión hacia Dios, pero por otra parte había una espiritualidad vacía y una opulencia hasta cierto punto. Y no solamente esto estaba pasando, sino que Dios le habla a Isaías, y de hecho si te fijas esta parte y la mayoría de las profecías en Isaías está como si Dios estuviera hablando, porque es la voz de Dios por medio de Isaías. Y le está diciendo, habla fuerte, grita fuerte, porque el pueblo no se ha dado cuenta de sus pecados. Y dentro de todos esos pecados, que había pecados de idolatría, había un montón de pecados, había uno en particular que le molestaba a Dios, que habían adoptado el sistema de esclavitud y de opresión del mundo, de las otras naciones. Entonces, normalmente los judíos, los israelitas, para que tú me entiendas, tenían un sistema de esclavitud hasta cierto punto un poquito complaciente. Eran tratados como trabajadores. No era tan estricto. Un esclavo no era como un esclavo egipcio, ni como un esclavo babilónico. Eran tratados hasta cierto punto como esclavos y tenían esta parte donde después de 6 años podían ser liberados. De hecho, tenían que ser liberados los esclavos y tenían que ser compensados y las deudas se les cancelaban. Entonces, el sistema era súper, pues no te diré súper padre porque Dios siempre ha estado en contra de la esclavitud, pero era una manera correcta hasta cierto punto para la época de manejar la esclavitud. Y conforme pasan los tiempos, las autoridades religiosas y las autoridades políticas y los empresarios de Israel empiezan a adoptar las costumbres de Egipto y empiezan a adoptar las costumbres de todas las naciones y empiezan a oprimir y empiezan a tratar con humanos y empiezan a hacer trata de personas. Es terrible lo que están haciendo. Esa era una parte, la actitud de lo que estaba haciendo Israel. Pero por otra parte, eran personas que, como lo que acabamos de leer, dice, se impresionan, hacen como que van a la iglesia, para que me entiendes. Hacen como que les interesa aprender de mí. Hacen como que son personas bien, que siguen mis mandamientos. Hacen que son personas bien en la palabra. Hacen como que quieren conocerme. Pero todo lo que hacen es un ritual vacío porque no hay arrepentimiento de sus actos. Y es un llamado bien fuerte, porque básicamente les está diciendo, ustedes ayunan para complacerse a sí mismos y no ayunan para tener una actitud de arrepentimiento. El ayuno, hermano mío, lo peor que podemos hacer al ayunar es ayunar pensando que vamos a conseguir algo de parte de Dios. Aunque sí conseguimos muchas bendiciones de parte de Dios, es ¿cómo te lo puedo decir? Es algo curioso, ¿no? Al momento que tú buscas la presencia del Señor, siempre te encuentras con la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es parte de su naturaleza. Tú no puedes separar la naturaleza de Dios de su naturaleza para dar y ser benevolente. La benevolencia de Dios es un atributo en sí de Dios. No puedes separar la bendición de Dios, pero no puedes manipular a Dios para obtener algo. Y muchas personas ayunan pensando que van a obtener algo de parte de Dios. Te voy a poner un ejemplo muy simple. El ayunar para tener un mejor trabajo y para tener un carro no es en realidad una manera correcta de ayunar. Aquí les dice Dios por medio de Isaías, les dice, ustedes ayunan para complacerse a sí mismos, pero están indispuestos de dejar los pecados de cómo tratan a las personas. El pecado de esclavitud y de opresión que han estado manejando con sus empleados, con sus esclavos, con la gente. Básicamente Dios les está diciendo, despierten, porque ustedes, mi pueblo, parecen espirituales, quieren ser espirituales, pero se parecen más a los egipcios que a mi pueblo. Y se parecen más a Babilonia y se parecen más a Persia y a toda esta región. Y curiosamente, todo el libro de Isaías es bien profético. La mayoría de los libros proféticos se dividen en 2 partes. Una parte de la exhortación y juicio y otra parte de la esperanza de lo que va a venir. Y el libro de Isaías es el primer libro que nos habla acerca de la venida de Jesús. Y la primera parte de exhortación es,
Yo he visto el pecado que han hecho, yo he visto su maldad, yo he visto cómo se manejan y como ustedes han tratado mal a las personas, ustedes van a ser llevados en cautiverio. Ustedes van a ser llevados a Babilonia. Ustedes van a ser llevados a Persia. Y van a ser tomados por el sistema que han ejercido ustedes. La manera correcta de lo que Dios nos está llamando es al arrepentimiento. Como en el tiempo de Elías, Dios habla fuerte, habla directamente a nosotros y nos dice: un ayuno solamente por un ritual o solamente para complacerte a ti mismo no tiene valor. El ayuno verdadero busca un corazón humilde y una adoración verdadera. La arrogancia es un limitante al buscar al Señor. La arrogancia es un limitante para nuestra adoración. Nadie puede ser salvo verdaderamente cuando nos mostramos o nos presentamos a Dios con un corazón lleno de arrogancia. El propósito es que tú te acerques a Dios con un corazón reconociendo. Si no hay arrepentimiento de pecado, ¿de qué te está salvando Dios? Si Dios murió por tus pecados, tienes que reconocer. El ayuno es una manera de decir: Señor, reconozco que te necesito, reconozco que he fallado, reconozco que quiero buscar tu voluntad, que yo no estoy para gloriarme a mí mismo. A mí me caló mucho esta parte donde dice: ellos ayunan para gloriarse a sí mismos. Y te voy a decir por qué, y te voy a decir así de neta, de verdad, ¿sí? Por mucha temporada a nosotros nos enseñaron, en otro sistema que estábamos, nos enseñaron que ayunábamos para planear como iglesia. Y nos enseñaron que el método era: tú ayuna y en esa semana de ayuno y oración el Señor te va a mostrar todo lo que tienes que hacer en el 2023, por ejemplo, y todos los planes, y se te van a abrir las puertas de los cielos y van a ser 1000 años de bendición y van a ser quién sabe qué tantas cosas. Y eventualmente, cuando estuve leyendo esta parte, me di cuenta que esos ayunos muchas veces no valían. Y me dolió en mi corazón porque estábamos orando para gloriarnos a nosotros mismos como iglesia en muchas ocasiones. Y para ponernos por encima de decir: estos son los planes que Dios tiene para nosotros y este es el nuevo proyecto enorme que tenemos como iglesia y vamos a conseguir esto y vamos a conseguir otro. Y yo no estoy en contra de la planeación y del crecimiento y de toda esta parte. Pero la parte del crecimiento espiritual, es más, la parte de tu crecimiento como persona, tiene que venir primero de aquí adentro. Tiene que venir de lo interno. Amén. Y ya lo demás Dios lo va a hacer. Como te decía, no hay manera que tú te encuentres con un Dios benevolente y que no salgas bendecido. Pero buscamos la presencia del Señor. Buscamos al Señor no por lo que Él nos pueda dar, sino porque lo necesitamos. Fíjense lo que dice: se hacen los piadosos, vienen al templo todos los días y parecen encantados de aprender de mí. En la superficie, como ahorita te decía, parecía que el pueblo lo amaba, parecía que estaban dedicados a Él, parecían buenas personas, parecía que obedecían a Dios, pero en lo profundo solamente anhelaban una buena vida y no estaban dispuestos a dejar sus errores. ¡Auch! Leo eso y digo: Señor, el buscar al Señor, el tener una actitud correcta de: Señor, te quiero buscar, es estar dispuesto a cambiar nuestros errores. Somos llamados al arrepentimiento. Somos llamados al reconocer que fallamos y al no volver a fallar. Y al hacer un esfuerzo de escuchar y ser guiados por la voz del Espíritu Santo. El pueblo decía: ayunamos y no nos ha hecho caso. Es una manera de sentir que ellos sentían que Dios era un Dios injusto. Y no se puede comprar el favor de Dios, ni se puede obligar a hacer lo que Él no desea. El ayuno es para cambiarnos a nosotros y ponernos en una posición. El ayuno prepara nuestro corazón para recibir lo que Dios nos quiere dar.
el ayuno, la oración, todo. Es una actitud correcta. ¿Por qué lo hacemos al principio de año? Porque es una manera de decir, Señor, estoy preparando mi corazón a principio de año para tener un año donde te voy a buscar, para tener un año donde me voy a entregar, para tener un año que yo quiero que tú me hables. Es una preparación del corazón, es una preparación del alma. Yo te comentaba la semana pasada, a los que estuvieron aquí, hablaba de lo que es meternos en el río de Dios. Y yo te decía, entre más te sumerges al río de Dios, más te das cuenta que más profundo es. Y va a llegar un momento donde no vas a poder nadar en el río de Dios. Y vas a sentir que te estás ahogando. Y el propósito de meterte en el río de Dios es morirte. Es literal morirte. Y eso puede escucharse duro y puede escucharse fuerte. ¿Cómo que Dios quiere que te mueras? Sí, Dios quiere que te mueras. Dios quiere que mueras a ti mismo para que Él viva en ti. Dios quiere que mueras a tus propios anhelos, deseos, a tus propias pasiones, a tu pecado, para que Él viva en ti. Sí, es necesario morir. Es parte del cristianismo. Muerte, sepultura y resurrección. Es parte de lo que vino a hacer Jesús con nosotros. Tenemos que preparar nuestro corazón este año. Tenemos que anhelar a Dios. Es imposible separar a Dios de su naturaleza que bendice, pero lo anhelamos porque tu vida depende de ello. Y es algo bien curioso, cuando encuentras lo que es la vida en Dios, te alejas. Si te llegas a alejar de la vida en Dios, te das cuenta que te estás asfixiando, que te estás ahogando en el pecado. El pecado mata, el sistema del mundo mata. Y Dios también te quiere matar, pero Dios quiere matar la maldad. ¿Sí me entiendes? Quiere matar tu arrogancia, quiere matar tu manera de hacer las cosas, quiere matar tu pecado. Entonces, básicamente, o te mueres por el mundo o te mueres por Dios, por lo que Jesús hizo por ti. Y dejas que Dios haga algo con tu vida. Y el ayuno nos permite hacer esto, decir, Señor, yo someto mi cuerpo como una señal de que quiero morir por ti como tú moriste por mí. Amén. El motivo número 1 es arrepentimiento. El motivo número 2 es accionar. Versículo 3 y 4 dice, hemos ayunado delante de ti. No, el 3 nada más. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionas? Voy a la última parte. Dice, es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Todo lo que se produce en la adoración tiene que llevarnos a accionar. Todo lo que se produce en la adoración, el arrepentimiento nos llama a la acción. Dios básicamente les dice a Israel, les dice, basta de falsedad. Ahora Dios expone esta realidad y les dice, la realidad es que el pueblo de Israel está ayunando con un corazón incorrecto. Y es un ritual vacío lo que están haciendo. La realidad es que aun cuando ayunan, están pecando y están maltratando a las personas y están haciendo cosas que no son correctas. Como una nación que pretende amar a Dios, que dice que adora a Dios, dice que ayuna para Dios, que creen en la existencia de Dios, se dedican al comercio de esclavos, trafican con almas, con la sangre, con los cuerpos de los hombres. Era ilógico. Era ilógico la manera en cómo se estaban moviendo. Y de la misma manera, es bien curioso porque la instrucción para Israel no es que Dios esté en contra del ayuno. Porque muchas personas leen Isaías 58 y dice, Dios no quiere que ayunemos. Pero el contexto de Isaías 58 es este. Ustedes espiritualmente están tan oprimidos como las personas que oprimen. Ustedes están tan esclavizados como las personas que esclavizan. Y ustedes están tan mal dentro de sí como el sistema de esclavitud que han adoptado. Entonces, si quieren ayunar de verdad, háganlo con un corazón correcto, que es arrepentimiento y accionar. Proclamen libertad, liberen a los cautivos, ayuden al necesitado, ayude al prójimo.
es un accionar. Arreglen las cosas con su prójimo. Entonces, ¿a qué voy con esto? El ayuno analiza nuestro corazón. Es un momento para autoanalizar las cosas que no hemos hecho bien delante de la presencia de Dios, las cosas que hemos fallado y decir, Señor, voy a accionar y voy a cambiar lo que no he estado haciendo bien. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero la mayoría de las personas tratan a las demás personas de la manera como están ellos por dentro. Dicen por ahí que tú das el amor que recibiste cuando eras niño, ¿no? Y la mayoría de las personas no solamente damos el amor que recibimos cuando nos dieron de niño, damos la situación que nos sentimos y cómo nos sentimos el día de hoy. Y damos quienes creemos que somos el día de hoy. Y damos, y está súper mal eso, porque nos la mantenemos lastimando a gente y nos mantenemos haciendo tantas cosas que no son correctas. Y vivimos vidas que no son las correctas. El arrepentimiento verdadero nos lleva a un accionar del mover de Dios en nuestras vidas. Te voy a poner este ejemplo en Lucas 4, cuando el Señor está ayunando. No lo busques, te lo dejo de tareas, pero está en Lucas 4. Sí, si lo quieres abrir ahí está bien. Lucas 4, cuando el Señor está en el desierto y ayunó 40 días, nos dice la Biblia que fue tentado. Y no te voy a hablar de la tentación en el desierto. Te voy a hablar que después del ayuno de 40 días, ¿qué fue lo que pasa? ¿Qué nos dicen las Escrituras? Las Escrituras nos dicen que llega Jesús lleno del poder del Espíritu Santo. Y después del ayuno de 40 días, Jesús fue capaz de hacer muchos prodigios y milagros y el ministerio activo de Jesús, cuando la gente lo empieza a seguir, de verdad, es después del ayuno de 40 días. Porque si aún el Hijo de Dios necesitó eso para activar el mover espiritual en su vida, nosotros necesitamos mucho más el ayunar para activar el mover y el accionar espiritual de nuestra vida. Necesitamos un corazón de entrega y de hacer la voluntad de Dios. Por eso te digo, el arrepentimiento nos lleva a accionar. No hay nadie que busque la presencia del Señor de verdad y que siga viviendo una vida como la vivía. Te tiene que llevar a cambiar. Te tiene que llevar a hacer cosas diferentes. Puedes tropezar en el camino a veces, pero el arrepentimiento siempre te va a llevar a encarrilarte en los caminos del Señor. Y siempre te va a llevar. Yo entiendo esta parte humana. Yo entiendo esta parte donde la riegas. Sí, la comprendo. Pero el arrepentimiento verdadero siempre te tiene que encarrilar a buscar a Dios otra vez y a hacer las cosas de Dios. Y el ayuno es una manera correcta de decirle, Señor, sí quiero de tu mover en mi vida. No quiero gloriarme a mí mismo. Quiero de tu mover en mi vida. Lucas 18, 9, 14, ¿lo puedes buscar? No lo tengo en las diapositivas, pero si lo puedes buscar, Caro, fíjate lo que dice. Lucas 18, 9, 14. El mismo espíritu que había en Israel en tiempos del profeta Isaías es el mismo espíritu de los fariseos. Y en Lucas 18 tenemos esta historia que es una parábola que Jesús nos hace. Y te la voy a contar. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada del cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios.
Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. O sea, qué fuerte. Había un hombre fariseo. Todo este hombre representa el sistema de Israel en esta temporada y representa el sistema político religioso, donde decimos que Dios está presente pero no le dejamos actuar en nuestra vida del día de hoy. El sistema que está en contra de lo que tenemos que hacer en esta iglesia y en contra de lo que tenemos que hacer en toda la iglesia global, que es decir que Dios está presente pero no le damos fuerza y no le damos poder ni autoridad para cambiar nuestras vidas. Y estaba este hombre fariseo orando y diciendo: mira, este cobrador de impuestos, pecador, cochino, marrano, y de todo le dijo, ¿no? No le dijo así, pero me lo estoy imaginando, ¿no? Sí, le dijo de todo. Cochino, feo, horrible, le dijo. Yo no soy como ese hombre. Yo soy una persona que ora, ayuna y diezma. 2 veces a la semana ayuno. Amén. Y el cobrador de impuestos estaba del otro lado. Señor, perdóname. Y estaba tan adolorido que se está dando de golpes y ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo. De la misma manera, el sistema religioso en nuestra vida nos desconecta de un accionar correcto. El arrepentimiento nos debe llevar a un accionar y a un mover de Dios en nuestra vida. Cuando tú ayunas para gloriarte a ti mismo, no vas a cambiar nada. Lo que Dios anhela para su pueblo en los tiempos de Isaías y en los tiempos de hoy en día es el arrepentimiento genuino. Esas personas que creen una cultura de amor que demuestren dicho arrepentimiento. Es estar cerca del corazón de Dios. Si el estar cerca del corazón de Dios no ablandó tu corazón, yo no sé con quién te acercaste. Te voy a decir esto, mira. Yo no sé si has escuchado la palabra avivamiento. Yo no sé qué tanto tienes en el evangelio o si eres nuevo en el evangelio y has escuchado la palabra avivamiento. Y entonces pensamos en avivamiento mucho en esta parte como moveres que se generan en estas 4 paredes y en las 4 paredes de otra iglesia y que gente venga y que tengamos un momento intenso, emocional y que muchos vengan a la presencia del Señor. Y esta parte está bonita, o sea, es una parte de un despertar que es correcto, que es necesario en la iglesia. Pero se queda muchas veces solamente en un despertar y no vamos más allá, porque la parte del avivamiento es cuando esa búsqueda de Dios nos lleva a un accionar y nos lleva a cambiar. Por eso no hemos vivido un avivamiento como tal. Hemos tenido despertares donde la gente anhela y el mover de Dios se derrama y pasan cosas, pero ahora sí, cuando hay una parte donde las personas tienen que consolidar y tienen que hacer una cultura de amor y tienen que dar lo que han recibido y tienen que entregar lo que tienen que entregar, no lo hacen. No hay un accionar ni hay un arrepentimiento genuino. Hay un mover en base a sentires y en base a, y no es que es correcto. Dios se mueve de una manera emocional. No es incorrecto, pero Dios se puede mover de una manera emocional y Dios puede fluir de la manera que Él quiera. Pero cuando Él fluye de esa manera y no hay un arrepentimiento de corazón que nos lleva a un accionar, no cambiamos nada en la sociedad, no cambiamos nada en la ciudad, no cambiamos nada. Todo se queda absolutamente igual. Y por eso tenemos hermanos y tenemos personas y de todo, me puedo incluir yo inclusive, o sea, todos, o sea, cometemos el error de ser personas de Biblia en mano. Pero somos oscuridad en la calle, en la casa. Somos candil afuera y somos oscuridad en la casa. Y no brillamos en la sociedad. Porque no hay un accionar dentro de nosotros. El ayuno nos tiene que llevar a un accionar. Es la manera de decirle: Señor, sí quiero hacer tu voluntad. El domingo 25 hablaba de la actitud correcta de María, me estoy acordando.
Y cuando María tuvo la actitud correcta de buscar cuando llega el ángel Gabriel y tiene la actitud correcta, las palabras que dice María es: Señor, aquí está tu sierva, Señor, hágase conforme tu palabra. Y la parte de hacer conforme la palabra y la voluntad de Dios es la parte que muchas veces incumplimos, porque no nos gusta ir más profundo, nos encanta vivir en las superficies. Anhelamos un avivamiento espiritual, pero nuestras búsquedas espirituales muchas veces se convierten en rituales vacíos. Y un avivamiento empieza con corazones arrepentidos y corazones dispuestos a hacer las cosas diferentes. Isaías 58 vemos el ejemplo. Dios les dice: ya me cansaron sus rituales vacíos. No quieren cambiar el sistema. No han entendido que ustedes están oprimidos y que la opresión que traen es la misma que están reflejando a las personas, es la misma que están haciendo. Por eso el motivo número 3, y con esto voy rápido, motivo número 3 es traer libertad. Isaías 58, 6 al 8, esto es lo que dice: no, esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Déjenle en libertad a los oprimidos. Suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesitan y no se escondan de parientes que precisan su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Está impresionante esta parte, porque les está hablando de un accionar, pero también les está hablando de su situación espiritual. Y ahorita voy a esta parte, pero si tú lees el evangelio de Jesús, y de hecho viene en Isaías 61, cuando Jesús dice: ¿a qué vino a este mundo? A esta tierra. Es Isaías 61, que es traer libertad a los cautivos y oprimidos y a las personas dolidas. Entonces, el propósito del corazón de Dios es poder poner en libertad a las personas. Y empieza con nosotros y empieza con las personas también que nos rodean. Pero empieza en ti. Y el ayuno nos trae libertad. El ayuno no esclaviza. El ayuno desata. En la versión Reina Valera dice: el ayuno verdadero es aquel que desata las ligaduras de impiedad. El ayuno trae libertad, tanto a ti, y debe traer libertad a las personas que están a tu alrededor. Como una muestra simbólica de lo que Dios quiere ver en su pueblo, dice: liberen, ayuden, bendigan, sean buenos, sean personas que alimentan al pobre, sean personas. Y esto nos habla de dos cosas, ¿no? La actitud que tenemos que tener como una cultura de generosidad constante en nuestras vidas, como iglesia global, una cultura de generosidad, pero es una cultura también donde reconocemos que nosotros somos pobres de corazón, en espíritu, que nosotros somos oprimidos y esclavizados si no tenemos a Dios, y que solamente en Dios somos libres y somos sanos. ¿Sabes por qué nos cuesta a veces evangelizar? Muchas personas nos cuesta evangelizar porque olvidamos que nosotros también éramos oprimidos, que nosotros también estábamos esclavos y que nosotros también necesitamos al Señor. Entonces hay una venda que nos dice, o que se nos pone, ¿no? Que creemos que estamos también ahorita y que hasta cierto punto creemos que somos superiores que las demás personas. El sistema de esclavitud nunca fue parte del plan de Dios. El plan de Dios es traer libertad. Y de la misma persona hay muchas personas, de la misma manera hay muchas personas allá afuera que son esclavas. Y muchas veces nosotros somos esclavos al sistema del mundo y al pecado. Y por encima de todo, Dios quiere traer libertad. El ayuno verdadero trae conciencia de nuestras acciones, trae arrepentimiento.
y nos pone a humillar nuestro corazón. Las ligaduras de impiedad, dice en la versión Reina Valera, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo. Cuando tú te entregas al Señor de esta manera, estás matando toda ligadura de impiedad, toda maldad en tu cuerpo, toda acción. Esta parte de accionar, te voy a decir cómo, o sea, el Señor ya hizo todo esto. La gracia del Señor, la misericordia del Señor en la cruz del Calvario por medio de su muerte, sepultura y resurrección, te trajo perdón de pecados, te trajo absolutamente todo. Entonces, yo te lo he mostrado de esta manera, es como un banquete de todo lo que hay de Dios puesto, es una mesa que está puesta. Y el ayuno es decir, no quiero de lo que está en mi mesa, quiero de lo que hay en la mesa del Señor. Quiero recibir de lo que hay en el Señor. Quiero recibir de sus bendiciones. Te lo voy a decir de esa manera. Todos nosotros ya somos benditos. Todos nosotros somos personas que ya el Espíritu Santo está en nosotros, o espero que esté en nosotros, que por medio de Jesús somos bendecidos. Pero al buscar al Señor activamos la bendición de ser hijos de Dios. Imagínate un padre que no conoce, un hijo que no conoce a su padre. Vamos a pensar que tiene un papá millonario y el hijo nunca está en casa, nunca se acerca con el papá, nunca quiere saber nada con el papá. Te pregunta, ¿algún día recibirá la herencia o se la va a dar el hijo que está en casa? ¿A quién se la va a dar? Si el hijo no le interesa nada del papá, ¿a quién se la va a dar? Honestamente, al que está en la casa, claro, al que está ahí presente. El ayuno nos pone esta manera y nos dice, reconocemos que no podemos, que no somos autosuficientes y que reconocemos que necesitamos más de Dios. El arrepentimiento trae un verdadero avivamiento y un derramamiento del Espíritu Santo. Tú lo puedes leer en varias ocasiones. Con Jonás, cuando fue llevado a Nínive y les dijo, Dios los va a destruir si no cambian. Nínive cambió, empezó a ayunar, empezó a orar y Dios cambió, Dios los volteó a ver y la gracia y el favor de Dios se derramó en Nínive y fueron perdonados. En Joel igual, fueron llamados a un ayuno congregacional y hubo perdón, hubo arrepentimiento y hubo un accionar del mover de Dios. Es lo mismo. Lucas 4, 18 al 19. Vamos rápido con eso. ¿Están aquí? ¿Sí? Muy bien. Fíjense, Lucas 4, 18 y 19. Y si me puedes ayudar, Hans, vamos ya a punto de terminar. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Este es Jesús hablando. Y este es Jesús hablando, es la misma palabra profética, como te decía, de Isaías 61. Y es Jesús hablando de lo que Él vino a hacer y de lo que es su ministerio. ¿Sí? Este es Jesús hablando y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Bien impresionante porque conectamos las dos historias, conectamos el corazón de Jesús con el corazón de Dios para el pueblo de Israel. Dios les dice, ok, toda la condición como ustedes, todo el pecado que están tratando y que están llevando en su corazón y la carga que están llevando, los voy a llevar a este punto donde va a venir un Mesías que va a sanar toda la opresión, va a sanar todo el dolor, va a sanar toda pobreza, va a traer buenas noticias a los pobres y va a traer todo esto magistralmente, a pregonar libertad a los cautivos. La condición natural de Israel era una condición de la vida espiritual del pueblo de Israel, y es algo de una condición no solamente de Israel, de la humanidad entera. La humanidad entera está cautiva, está oprimida, está
necesitada de Dios. Jesús toma las palabras proféticas de Isaías 61 y dice: yo traigo libertad, yo traigo sanidad a los que han estado rotos por generaciones. Y si tú me buscas, hay libertad. Y si tú me buscas, hay sanidad. El ministerio de Jesús se enfoca en esto, en traer libertad y vida en abundancia a las personas que lo buscan. Por eso cuando morimos en Dios, recibimos un regalo mucho más impresionante que lo que tú puedes hacer, que es la vida abundante en Dios. Cuando entendemos esto, decimos: claro, Señor, anhelo morir para ti, anhelo entregar mi carne, mis anhelos, mi voluntad para ti. Anhelo ser una persona que entienda lo que es seguirte y amarte, que anhele estar contigo, que anhele orar por ti, buscarte en oración, adorarte, Señor. Que anhele servirte, Señor. Que anhele ser generoso con primicias. Que anhele todo, Señor. Porque entiendo que si te busco, hay un activar y un mover de lo que tú quieres hacer en mi vida. Una sociedad rota por el pecado debe ser restaurada por medio de Jesús. Él ya hizo la obra. Nuestro trabajo es recibirla por medio de un corazón moldeable y entregable en adoración. Jesús vino, fíjense, me encanta Isaías 61 porque nos habla del daño quíntuple del pecado. El pecado trae 5 consecuencias. El pecado empobrece. Jesús trae buenas noticias a los pobres. Y no solamente hablo de recursos, el pecado empobrece. Todo el contexto de lo que es una persona empobrecida. El pecado quiebra corazones. Y Jesús trae buenas noticias para los quebrantados de corazón. El pecado cautiva a las personas y las esclaviza. Y Jesús viene a liberarlas. El pecado nos ciega. Y Jesús nos viene a sanar de nuestra ceguera moral y espiritual. El pecado oprime a sus víctimas. Jesús nos trae libertad a los oprimidos. Y al momento de ayunar, es decirle al pecado no de manera simbólica, y a Jesús sí. Él vino a hacer libertad para nosotros. Me encanta lo que dice la siguiente porción. Dice: a proclamar el año agradable del Señor. ¡Wow! Es algo impresionante. ¿Qué es el año agradable del Señor? O el buen año del Señor. Básicamente es en el sistema de esclavitud, como te decía ahorita. Después de 6 años, al esclavo se le tenía que dar libertad. El año de jubileo, le decían, los esclavos eran liberados, las deudas eran canceladas y las cosas empezaban de nuevo. Y Jesús nos dice: yo vengo a proclamar el año agradable, el año de jubileo del Señor. Ahora los esclavos, las personas que están oprimidas, las personas que están esclavizadas son liberadas, las deudas son canceladas y las cosas comienzan de nuevo. Lo único que tenemos que hacer, Jesús ya hizo la mayor parte, es preparar nuestro corazón para recibir. Yo insisto, la semana pasada te decía, a la mayoría de las personas no les cuesta el dar. Nos cuesta dar porque no recibimos. Nos cuesta dar porque no hemos aprendido a recibir lo que Dios nos quiere dar. Porque nos encanta vivir en la superficie, nos encanta tener vidas no profundas, que conozcan el corazón de Dios. El ayuno no es para buscar ganar el favor de Dios, sino para humillar nuestro corazón, para recibir lo que Dios ya hizo por nosotros por medio de su Hijo. Prepara nuestros corazones para el año agradable del Señor. Mata toda arrogancia y nos permite escuchar el corazón de Dios. El año de jubileo es la manera que Dios nos permite comenzar de nuevo y vivir sus bendiciones. A veces el tema de la bendición de Dios es un tema delicado, porque es malo pensar que por acciones recibiremos alguna bendición de parte de Dios. Pero como te decía, es imposible acercarte al corazón de Dios y no activar
la benevolencia de Dios y el favor de Dios para tu vida. Y tu vida depende de esto. Sumérgete en el corazón de Dios, no importa la manera en que ayunes. Yo entiendo que hay personas que no pueden dejar de comer en totalidad. Y hay personas que probablemente dicen: yo estoy enfermo, yo no puedo dejar en totalidad de comer. Pero haz un compromiso de entregar algo esta semana. Haz un compromiso de decir: sí, Señor, yo te voy a buscar. Vamos a concluir con esto recordatorio. 3 motivos para ayunar. Motivo número 1, arrepentimiento. Motivo número 2, accionar el mover de Dios. Motivo número 3, traer libertad. Y debemos tener intenciones claras. Lo más importante para este año en tu vida debe ser ir más profundo en tu relación con Dios. El ayuno nos permite dejar la importancia de las cosas terrenales a un lado y darle importancia a nuestra relación con Dios. El ayuno nos llama a un arrepentimiento genuino, nos hace accionar de una manera correcta, hacer la voluntad de Dios. Mata todo lo que no has entregado, lo entierras. Y este año Dios te está invitando a dejar todo por Él. Yo cuando leí esto, hermano, me puse triste, te voy a ser honesto. Me puse muy triste porque a veces todo lo que hacemos se convierte en un ritual vacío. Y no tenemos la intención de cambiar nada, absolutamente nada en nosotros. Y lo decimos de dientes que vamos a cambiar, pero no cambiamos. Y decimos que vamos a entregar, pero no entregamos. Y decimos que vamos a ser de bendición y no somos de bendición. Y planeamos en base a glorias personales. Y todo el año se trata de gloria personal. Se trata de nuestro beneficio, se trata de lo que queremos alcanzar, de mi familia, de mis cosas, de mi trabajo, de lo que yo quiero alcanzar. Deja eso a un lado. Deja eso a un lado. Hay una garantía, Dios te quiere bendecir. Es imposible que te acerques a Dios y que no haga algo en tu familia y que no haga algo en tu vida. Es imposible porque Dios es un Dios benevolente. Es una de sus características. Pero anhela algo dentro de ti, que sea el mover de Dios en tu vida. Y entrégalo. Entrégate. Prepara tu corazón, un corazón arrepentido por los errores, un corazón arrepentido para accionar. Prepara tu corazón para vivir en libertad y espérate, porque viene lo mejor, que es el año de jubileo a tu vida. Es el año agradable del Señor. Él trae libertad de la esclavitud. Él trae buenas noticias para tu vida. Él cancela las deudas y son años de nuevos comienzos. Amén. Ponte de pie. Gracias por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. No olvides el compartirlo con tus amigos y conocidos y esperamos tenerte pronto. Nos vemos. Hasta luego.